Después de haber pasado 2 días con los samaritanos, continuó su viaje hacia Galilea. Él había declarado: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Sin embargo, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, porque también ellos habían estado allá. Cuando Jesús de Nazaret llegó a Galilea, no visitó a Nazaret, sino que se dirigió a Caná, donde había realizado su primer milagro en la fiesta de bodas. Las noticias de su regreso a la pequeña ciudad se difundieron rápidamente. Los que habían vuelto de la fiesta de la Pascua ya habían dado informe de las obras admirables de Jesús en Jerusalén. Además, se decía que el profeta se había declarado el Mesías, y muchos creían en él al ver las señales milagrosas que hacía. Así que muchos que sufrían diferentes enfermedades, así como los familiares angustiados por el estado de salud de sus seres amados, trataron de buscar ayuda con la esperanza de obtener la sanidad por medio de aquel profeta a quien se le atribuían no solo la autoridad como profeta, sino que podía realizar señales maravillosas, milagros y prodigios. A Capernaum, una ciudad ubicada en la ribera del mar de Galilea, como a unos 40 kilómetros de Caná, también llegaron las noticias de lo que estaba sucediendo en los alrededores. Esto llamó la atención de una manera muy especial a un funcionario del rey. Este hombre de la nobleza de la sociedad judía tenía un hijo enfermo de gravedad, de modo que su vida corría peligro. Todo lo que los médicos y los recursos disponibles podían hacer no lograron devolver la salud del niño. Por eso, este hombre angustiado por su hijo resolvió presentar su caso personalmente a Jesús de Nazaret, con la esperanza que su petición de ayuda despertara la más tierna simpatía del profeta. Cuando aquel hombre dejó su familia y a su hijo enfermo, el estado de la enfermedad era muy grave y de pronóstico reservado. En el ambiente familiar se temía que el niño no viviría hasta el regreso de su padre. En el momento de llegar a Caná, el funcionario del rey se encontró con una cantidad de personas que también trataban de presentar sus casos a Jesús de Nazaret, y con corazón ansioso trataba de abrirse paso hasta la presencia de aquel cuya fama iba en aumento debido a la demostración de su poder para hacer milagros. Una vez ante la presencia de este hombre de porte sencillo, con una indumentaria sencilla y un aspecto de un hombre santo, su cabello largo, característico de los nazireos o nazareos, lo identificaba como un hombre consagrado a Dios. Le daba así un mayor carácter de un maestro o guía espiritual. Entonces, impulsado por su angustiante necesidad, le expuso la petición de que fuera a su casa a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir.
mientras el funcionario del rey esperaba, atormentado por la incertidumbre. Pensamientos asaltaban a su mente: si todo este esfuerzo valdría la pena, y si su hijo todavía estaba con vida, o al menos pudiera resistir hasta cuando él lograra llegar con este profeta. Pero la respuesta de Jesús de Nazaret pareció fuera de lugar. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Allí el gran maestro de Galilea denunciaba la incredulidad de muchos judíos en contraste con la fe sencilla de los samaritanos. Ellos no habían pedido milagro ni señal prodigiosa alguna. Su palabra y enseñanzas, respaldadas por las sagradas escrituras, Moisés y los profetas, fue aceptada como evidencia suficiente que lo señalaba como el profeta, el ungido bendito del Señor, Mashiach. Por eso, en su carácter de profeta, ungido del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret había podido discernir las intenciones y pensamientos más íntimos de aquel funcionario que se había dejado llevar por sus propios escrúpulos, y como muchos otros estimaban el carácter de este maestro itinerante que, aunque su fama se extendía cada vez más, no dejaban de juzgarlo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y el oficio a que se dedicaba. Es que es casi una norma generalizada que las personas estiman el carácter de los demás por lo que ellos mismos son capaces de apreciar, y se es muy proclive juzgar a los demás por las apariencias, las circunstancias y las condiciones de vida. Las palabras que Jesús de Nazaret había pronunciado dejaron al descubierto el corazón del funcionario del rey, y como rayos de luz iluminaban su visión, y pudo comprobar todo lo que lo había impulsado a buscar ayuda en este profeta. Y aunque había acudido con cierto grado de fe, pudo ver el carácter vacilante de su fe. Por eso, con profunda angustia, comprendió que su duda podía costar la vida de su propio hijo. Por el testimonio del Espíritu Santo, pudo ver que se encontraba en presencia de alguien que no solo podía leer sus pensamientos, sino que también todo le era posible. Así que con verdadera agonía en el corazón le rogó: Señor, ten la bondad de venir antes de que mi hijo muera. La fe del funcionario se aferró al Salvador del mundo, como Jacob trabó al mensajero celestial cuando luchaba con él y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Y como Jacob, también él prevaleció en la angustia de su fe. Y allí estaba Shiloh, el prometido, el siervo del Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Salvador del mundo no se aparta del alma que se aferra a él, exponiendo su gran necesidad. Entonces
Jesús de Nazaret le dijo: puedes volver, tu hijo está vivo. Cuando el funcionario del rey oyó estas palabras, comenzó a experimentar una paz y un gozo que nunca había sentido. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza comenzó a creer en este hombre como el profeta, el ungido bendito del Señor, Mashiach. Pero en aquella misma hora, los que estaban cuidando al niño moribundo en aquel hogar de Capernaum presenciaron un giro repentino y misterioso en el curso de la enfermedad de aquel niño. La sombra de la palidez de la muerte se apartó del rostro demacrado del enfermo, y un suave tinte sonrosado lo fue cubriendo como signo de la salud que volvía. Los ojos debilitados por la fiebre fueron recuperando su vigor natural, y los signos y síntomas de la enfermedad se iban borrando de aquel pequeño cuerpo azotado por esta enfermedad perniciosa. Y en aquel momento del día, la fiebre lo dejó y la temperatura de su cuerpo se tornó fresca en contraste con la hora calurosa del día. La familia con asombro se alegró mucho por lo que consideraron un milagro y agradecieron a Dios por lo que había ocurrido. Aunque la distancia entre Caná y Capernaum le habría permitido al oficial del rey regresar a su casa esa misma noche después de haber tenido su encuentro con Jesús de Nazaret, él no se apresuró en su viaje de regreso, sino que lo hizo con una actitud diferente a como había venido hasta Caná. El sosiego y la paz en su corazón que estaba experimentando le hacían ver las cosas de otra manera. Cuán distintos eran sus sentimientos ahora, mientras viajaba en la quietud de la madrugada. Percibía que toda la naturaleza se unía a él en alabanza a Dios. Cuando ya estaba a cierta distancia de su casa, fue avistado por algunos de los que le prestaban servicio, y ellos salieron a su encuentro, ansiosos de dar alivio a la angustia que según ellos debía estar sintiendo. Pero él no manifestó sorpresa alguna por la noticia que ellos le estaban dando con tanto interés y emoción, sino que toda su atención la dirigió en saber a qué hora el niño había empezado a mejorar. Ellos le respondieron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces él pudo recordar que a esa hora del día su fe se había aferrado a la declaración de poder que le había dado Jesús de Nazaret: tu hijo vive. Y el poder sanador divino había tocado al niño moribundo. Ahora se apresuró a ver a su hijo y lo abrazó con ternura, como si lo hubiese recuperado de la muerte misma. Y en presencia de los suyos agradeció a Dios repetidas veces por la curación milagrosa de su hijo. Al relatar a su familia todo lo sucedido con respecto a su encuentro con Jesús de Nazaret, su testimonio de fe animó a que todos los suyos quisieran oír más del profeta, por medio del cual se había realizado tan valioso favor divino. Pero allí mismo creyeron junto con él que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y al oír más tarde en Capernaum de labios del mismo Jesús
sus enseñanzas, tanto él como su familia decidieron ser sus discípulos. Y como ellos testificaban de este milagro de fe, las noticias se difundieron rápidamente por toda Galilea y en Cafarnaúm, donde el Señor Jesús realizaría tantos milagros, quedó preparado el terreno para su ministerio personal. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.